Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio teológico, y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de algo muy interesante: el origen del pentecostalismo. Este es un movimiento muy popular ahora en día, que ha cobrado mucha popularidad y de hecho predomina en Latinoamérica, en las denominaciones protestantes de Latinoamérica. Y esto es muy importante porque ha influenciado de una manera directa mucho en la manera en que vemos, por ejemplo, la autoridad de la Biblia y lo que observamos en el movimiento conocido como el movimiento carismático. El movimiento carismático surge de lo que se conoce como el pentecostalismo. ¿Qué es el pentecostalismo? El pentecostalismo es un movimiento que surge al principio del siglo XX, es decir, de los años 1900, y surge a raíz de una posición teológica que se adopta al principio del siglo XX por un hombre llamado Charles Parham, ¿verdad? Mejor conocido como el padre del pentecostalismo. Así es que les damos la misma munición que les damos todo el tiempo, cuál es a ir a la Biblia y a observar y a escuchar lo que se les va a decir en este programa y compararlo con el estandarte de la verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia, la cual nunca se equivoca, la Biblia que es la palabra inspirada de Dios. Así es que la recomendación es esa siempre, ¿verdad? Esa es la admonición que les hacemos en este programa, es a comparar todo lo que escuchan, lo que van a escuchar, todo lo que se les va a decir, y traerlo al estandarte de la verdad, cuál es la Biblia. Un consejo que les doy es que dejemos nuestras presuposiciones a un lado, ¿verdad? Y consideremos lo que vamos a observar en este programa, porque tengo la impresión que quizás vamos a estar desafiando un poquito las tendencias o quizás las cosas que damos por sentadas o nuestras tradiciones y costumbres. Es importante que entendamos por qué creemos lo que creemos y también por qué practicamos lo que practicamos. Esto es algo absolutamente indispensable para el creyente. Así es que si es la primera vez que nos ven o quizás no se han suscrito a nuestro canal, les pedimos que nos ayuden dejándole el hit a la campanita. De esa manera se suscriben a nuestro canal y reciben alertas cuando ponemos contenido nuevo en nuestro canal. Y también les quiero pedir que si ven en este link que vamos a dejar aquí un sermón que predicamos la semana pasada tocante al tema de la mujer bíblica. Este es un sermón muy importante porque trae una visión bíblica a la opinión contemporánea de lo que debe de ser la preparación de nuestras hijas y de la mujer, y cómo esta sociedad ha descuidado, no ha descuidado, sino que ha atacado el concepto bíblico de la mujer y ha influenciado incluso a los evangélicos. Así es que lo pueden observar en este link que les vamos a dejar aquí, o si no en la descripción aquí abajo también les voy a dejar un link para ese sermón. Así es que, hermanos, vamos a entrar en materia. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la necesidad. Como hemos dicho en esta serie, hemos estado hablando acerca de una necesidad de una nueva reforma. ¿Por qué? Porque estuvimos examinando en nuestros episodios anteriores la reforma protestante y estuvimos hablando de Martín Lutero y cómo Martín Lutero ha influenciado, y de hecho Martín Lutero es uno de nuestros próceres, por decirlo así, de nuestra fe. Es decir, él fue, si lo ponemos de esta manera, uno de los primeros evangélicos protestantes en la historia de la iglesia, ¿verdad? Fue uno de los pioneros de la fe, de aquellos que recuperaron el evangelio de la verdad del Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia, que nos dice que el hombre es justificado en las bases de la fe en el Señor Jesucristo y su obra redentora, aparte de las obras, que las obras no cuentan para la salvación, simplemente que son las obras la evidencia de que realmente somos salvos, pero no cuentan. Dios no toma en cuenta nuestras obras, solamente las obras del Señor Jesucristo, como nos dice el apóstol Pablo. Entonces,
A raíz de esta examinación que hicimos acerca de la reforma protestante, dijimos que ahora estamos en un tiempo igual de oscuridad, donde el evangelio se ha vuelto a oscurecer, y no solamente eso, pero la autoridad bíblica. Y estas fueron las mismas circunstancias en las que se encontraba la iglesia en el momento donde entra a la escena este varón Martín Lutero, quien descubre la autoridad bíblica nuevamente, porque se había oscurecido, la iglesia se había separado de la autoridad bíblica y le había dado peso, le había dado importancia, quizás más importancia a las tradiciones y a los consejos papales, a lo que el papa decía, a los consejos eclesiásticos, y se había oscurecido la autoridad bíblica. La iglesia había abandonado la autoridad bíblica y por consecuencia se había adoptado todo un montón de herejías y doctrinas que van más allá de lo que los apóstoles y los profetas han enseñado en la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, en la luz de esto que ocurrió en el siglo XVI, cuando Martín Lutero surge en la escena y junto con los otros reformadores toman la posición de decir que la Biblia es la única autoridad, la única regla de fe y conducta que nunca se equivoca, que es infalible y que es inerrante y es la suficiente palabra de Dios. Y de esto sale lo que se conoce como la doctrina de la sola escritura, lo cual viene del lenguaje latino, que era el lenguaje de los eruditos, de los escolásticos, de los académicos de aquel tiempo, porque acordémonos que nuestras raíces vienen, somos colonizados en América por Europa y Europa es lo que el derivado de lo que se conocía como el Imperio Romano y por eso heredan el lenguaje latín como el lenguaje de la ciencia. Así es que la sola escritura quiere decir la Biblia solamente como la autoridad para el creyente, y esto fue lo que Martín Lutero les dijo al consejo eclesiástico en la dieta de la ciudad de Worms cuando se le llamó a renunciar a lo que él había enseñado en contra de la Iglesia Católica y a favor del Evangelio, y con la penalidad a dolores de muerte. Martín Lutero arriesgó su vida y dijo: donde el Papa se equivoca, los consejos eclesiásticos se equivocan, a mí denme la sola escritura, a mí denme la Biblia solamente. Así es que ahora nos encontramos en este tiempo nuevamente en una necesidad de una nueva reforma. Y de lo que queremos hablar, ¿por qué vamos a hablar acerca de la raíz del movimiento pentecostés o del movimiento o del pentecostalismo? Bueno, porque esto se vincula con el oscurecimiento de la autoridad bíblica. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Esto es algo muy interesante. Por ejemplo, una de las cosas que vemos que surge a raíz del pentecostalismo y algo que es introducido por este varón llamado Charles Parham, ¿verdad? Este es un estadounidense, este es un varón estadounidense, un ministro metodista, y estamos hablando, él nació en 1873 en el siglo XIX y murió en 1929. Este varón fue muy influencial, y una de las cosas que él hizo y que ha abierto la puerta al oscurecimiento de la Biblia y de la autoridad bíblica es que este varón vinculó lo que se conoce como el bautismo o el bautizo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas o la glosolalia. La palabra glosolalia quiere decir el hablar en lenguas, viene del griego, el lenguaje original del Nuevo Testamento. Así es que nunca a partir
del libro de los Hechos, es decir, de lo que toma lugar después de la partida de nuestro Salvador hacia el cielo, al regresar con el Padre, ¿verdad? Vemos que los apóstoles empiezan a moverse y a esparcir el Evangelio y a formar la iglesia por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es lo que observamos en el libro de los Hechos. Así es que a partir de los Hechos de los Apóstoles, nunca se observó la vinculación entre el bautizo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Más sin embargo, este varón Charles Patton, él vinculó estas dos cosas, y en lo que esto culmina prácticamente es en lo siguiente. O sea, a partir de lo que él enseña, se comienza a observar o se toma la posición o se empieza a creer que la prueba, o es decir, la manifestación de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, ¿verdad? Como lo vemos que sucede, por ejemplo, en el día de Pentecostés, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 1 y 2, como lo vemos también con Cornelio en el capítulo 10 y luego en el capítulo 19 del libro de los Hechos, donde los discípulos de Juan el Bautista también reciben el bautizo del Espíritu Santo. Y se ve que después de recibir el bautizo del Espíritu Santo, ellos profetizan en lenguas, ¿verdad? Eso es lo que se ve en la palabra de Dios. El problema que sucede es que hay ciertos errores de interpretación que toman lugar, que se imponen sobre lo que la Escritura nos está diciendo. Una de las cosas que tenemos que entender acerca del libro de los Hechos es que la iglesia, en los 2000 años de historia de la iglesia, tenemos que entender que esta posición de vincular el bautizo del Espíritu Santo con hablar en lenguas no surge hasta 1901, y les voy a decir a continuación, más adelante, cómo llega esto a suceder. Pero el punto que quiero hacer es que no es hasta 1901 que en la historia de la iglesia se vincula el bautizo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, como observamos en el resto del Nuevo Testamento y observamos en la historia de la iglesia, ni los patriarcas en el primer y segundo siglo, que son los primer siglo y segundo siglo después de nuestro Señor Jesucristo, ninguno observa este vínculo, es decir, no se hace esta conexión. Más sin embargo, sí aparece en el libro de los Hechos que sucede que al recibir el Espíritu Santo, los apóstoles profetizan y hablan en lenguas, ¿verdad? Eso sí se ve en el libro de los Hechos. Ahora quiero explicarnos qué sucede aquí en este pasaje del libro de los Hechos y lo que se entiende que es el libro de los Hechos. Primero que nada, una de las cosas que surgen a partir de Charles Patton y sus enseñanzas es que se empieza a ver el libro de los Hechos de una manera contraria a lo que la iglesia le había visto en la historia de la iglesia. Es decir, el libro de los Hechos se había visto como un documento histórico que narra los primeros hechos de los apóstoles después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se ve como un documento histórico narrativo, pero nunca se ve como una epístola. Una epístola es un documento doctrinal que nos enseña lo que vamos a creer y cómo vamos a actuar, ¿verdad? Es un documento que nos enseña doctrina, es un documento primordialmente doctrinal y prescriptivo, es decir, nos da imperativos, es decir, nos enseña cómo vamos a creer y cómo nos vamos a comportar en la iglesia, las cosas que vamos a creer. El libro de los Hechos no es una epístola. ¿Por qué es esto importante? Porque a raíz del movimiento que surge
este varón, Charles Patton. Y les voy a describir un poco más de su carácter también, porque es importante tomar en cuenta el carácter de este individuo, de esta persona, para también entender las implicaciones de una persona con un carácter, con un récord o con una reputación como la que este varón tuvo. Eso es importante porque también tenemos que entender que el Espíritu Santo actúa en personas, uh, se manifiesta en las personas no solamente de manera doctrinal, pero también en el cambio de la vida de la persona. Y lamentablemente cuando vemos la vida de este varón se ven muchas cosas que dejan mucho que desear. Pero vamos a regresar a eso aquí un poco más adelante. Lo que les quiero decir es que el libro de los Hechos no es un libro prescriptivo, es un libro descriptivo, es decir, nos narra lo que sucedió, pero no es el propósito del autor Lucas dar doctrina prescriptiva. Se tiene que observar en la luz, es decir, por el lente de las epístolas. ¿Por qué es esto importante? Porque en las epístolas los apóstoles nos enseñan que la manifestación o la prueba de que hemos recibido el Espíritu Santo no es en hablar en lenguas, ¿verdad? Y vamos a definir lo que quiere decir el Nuevo Testamento hablar en lenguas, o lo que se conoce como profetizar, sino que es, como dice el apóstol Pablo, nos da la lista del fruto del Espíritu Santo en Gálatas, empezando en el capítulo 5, empezando en el versículo 18 al 21. El apóstol nos da la lista del fruto del Espíritu Santo, es decir, la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente y la manifestación de las obras de la carne, es decir, la manifestación de aquellos que son falsos conversos o no son conversos, o sea, es decir, aquellos que no han sido realmente bautizados por el Espíritu Santo. Los apóstoles en el Nuevo Testamento equivalen, es decir, lo dan por igual el bautizo del Espíritu Santo con el nacer de nuevo. Es decir, todo cristiano verdadero es bautizado por el Espíritu Santo y por consecuencia manifiesta el fruto del Espíritu. Esto es lo que los apóstoles enseñaban, ¿verdad? Pablo lo dice en muchas partes. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, Pablo nos dice que todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo como primicias, ¿verdad? Como la primicia de la garantía de nuestra salvación, ¿verdad? Esto lo dice el apóstol Pablo claramente en muchas partes. También los otros apóstoles lo indican. El apóstol Pedro nos dice también que hemos sido llamados, escogidos, un santo pueblo para Dios, que estamos siendo construidos en el edificio de la roca, quien es Cristo, la piedra angular, ¿verdad? Nos dice el apóstol Pedro. Igual Juan nos dice que todo el que es de el Señor Jesucristo, todo el que es de Dios camina en la luz, todo el que es de Cristo camina por el poder del Espíritu Santo. Así es que la iglesia desde el principio no toma la posición de vincular el hablar en lenguas como la evidencia de que hemos sido realmente bautizados por el Espíritu Santo. Una de las cosas que surgen de esta posición es que ahora hay muchas iglesias que enseñan que a menos que hables en lenguas, no eres salvo, porque no has recibido el Espíritu Santo. Eso es lo que se enseña. Ahora esto es una desviación, es una separación de la doctrina apostólica. Y es importante porque los apóstoles nos han enseñado, y cuando digo apóstoles me refiero a aquellos que fueron escogidos por el Señor Jesucristo personalmente, le vieron crucificado, resucitado. Este es el estándar que se nos da en la Biblia acerca de quienes son apóstoles. El apóstol Pablo nos dice también en el segundo capítulo de Romanos que es a los hijos de Israel
a quienes se les han entregado los oráculos de Dios, es decir, los agentes autorizados para escribir y la revelación del Señor Jesucristo son los apóstoles, los que él escogió, ¿verdad? Incluyendo el apóstol Pablo. Así es que es importante para nosotros de entender estas distinciones, porque estos errores han entrado a la Biblia, perdón, han entrado a la iglesia a raíz de la confusión y del mal entendimiento de lo que el libro de los Hechos nos quiere decir. Ahora, si ustedes observan y leen el episodio en el libro de los Hechos cuando el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? Hay dos cosas importantes que tenemos que entender. Y estas dos cosas las entendió Charles Patton. Y ya les voy a explicar por qué. Primero, el profetizar, bíblicamente hablando, lo que quiere decir el proclamar la palabra de Dios. Cuando un profeta hablaba la palabra que Dios le había dado. Y no necesariamente quiere decir siempre predecir el futuro. ¿Sí me explico? O sea, el profetizar no necesariamente quiere decir predecir el futuro, pero es declarar la palabra de Dios. Cuando un predicador está predicando de la palabra de Dios, está profetizando. Profeteas es la palabra en el griego, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo único que entendemos por profetizar, la gran mayoría de cristianos ahora en día, es simplemente predecir el futuro, ¿verdad? Y lo vinculamos siempre a una palabra directa que Dios nos da directamente aparte de la Biblia, ¿verdad? Así es que esto es algo importante. Ahora, segundo, cuando vemos que se habla en lenguas en el libro de los Hechos, si ustedes lo observan, se van a dar cuenta de lo siguiente, que cuando habla acerca de hablar en lenguas, ustedes van a observar que no está hablando de un idioma que nadie entiende. No se habla de un idioma que nadie entiende. Esto es importante porque lo que se nos ha enseñado en las iglesias ahora en día es a entender que cuando hablamos en lenguas es un idioma angelical, y esto es basado en lo que Pablo dice en el libro, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando habla acerca de las lenguas, ¿verdad? Pero Pablo está hablando acerca del hecho de que, de hecho, es una admonición a no hablar en lenguas que nadie entiende, porque no edifica a la iglesia. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. No está diciendo que realmente las lenguas de las cuales se hablan es un lenguaje que nadie entiende, ¿verdad? Es un lenguaje que se entiende, y lo vamos a explicar de esta manera. Si ustedes observan, cuando Pedro se dirige a la multitud, ¿verdad? El Espíritu desciende, dice, y ellos estaban hablando y ellos están sorprendidos, ¿verdad? Dice, en el capítulo número 2 dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno, escuche bien, los escuchaba hablar en una lengua que nadie entendía, en bla 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 bla, no, escuchen bien lo que dice. Dice, versículo 5, Hechos 2:5 dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon, dice, o sea, se aglomeraron, se juntaron todos, ¿verdad? Y quedaron todos pasmados. ¿Por qué estaban pasmados? Escuchen bien. Si vamos a ser consistentes, escuchen bien lo que dice. Estaban pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Sí me explico? Así es que no es un lenguaje que nadie entiende. Bueno, si vamos a decir
que la manifestación del bautizo del Espíritu Santo, porque sí es cierto, el Espíritu Santo desciende en los creyentes. Se nos dice en el principio del capítulo número 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, todos los discípulos, ¿verdad? Estaban reunidos y de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron y se reposaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, ¿verdad? Ahora, el texto no está diciendo aquí que esta va a ser la manera en la que el Espíritu se va a manifestar todo el tiempo. Lo que tenemos que entender es que aquí estamos viendo la primera vez que el Espíritu desciende de una manera directa sobre los apóstoles, sobre los creyentes. Pero en ninguna manera vemos aquí que se nos dice que esto es lo que va a suceder todo el tiempo. Entonces, cuando tomamos en cuenta las palabras de Pablo en Gálatas 5, que nos dice que el fruto del Espíritu, es decir, la manifestación, la evidencia que realmente hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, es la paz, la benignidad, el dominio propio, la fe, la bondad, ¿verdad? Dice Pablo, la templanza. Contra estas cosas no hay ley, dice Pablo. Entonces tenemos que entender que esto es una ocasión especial y teólogos hacen la distinción. ¿Cuál distinción? De que lo que sucede aquí es un hecho sólido, es un hecho especial que sucede solamente una vez, la descendencia del Espíritu hacia los discípulos. Ya el Espíritu, a partir de ahí, empieza a operar y vuelve a descender sobre los gentiles. Vemos 3 ocasiones en las que se observan sobre los discípulos aquí, sobre los discípulos de Juan, ¿verdad? En el capítulo 19. Y luego lo vemos en el capítulo 10 sobre los gentiles. 3 veces vemos esa descensión del Espíritu Santo. Pero en ninguna de las 3 ocasiones que observamos se nos dice que esta va a ser la manera que se va a manifestar todo el tiempo. ¿Cuál? El hablar en lenguas. Ahora, si fuese así, hermanos, ¿no nos parecería coherente pensar que si fuese así, las lenguas de las cuales hablásemos fueran un lenguaje entendible? Porque claramente se nos dice aquí que las lenguas que ellos hablaron fueron lenguas que ellos entendieron en su propio idioma, y lo que era atónito para ellos, o lo que era maravilloso o quizás impactante, fue el hecho de que ellos hablaban, por ejemplo, habían judíos que hablaban griego, otros que hablaban macedonio, otros que hablaban otro tipo de dialecto que era el egipcio y todo esto, y les entendían a los discípulos como si ellos fuesen de la región donde ellos viven. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a decir una persona de Alemania, ¿verdad? Un hermano de Alemania, de repente el Espíritu desciende acorde a esto. Y nunca ha escuchado una gota de español. Y de repente empieza a hablarnos en un español o un castellano coloquial de nuestro barrio. Esto va a ser algo que nos va a dejar pasmados. Y esto es precisamente lo que está sucediendo aquí. Si vamos a ser bíblicos, entonces tenemos que entender que esto es lo que está sucediendo en el libro de los Hechos. Y es por esta razón que la iglesia nunca, desde el principio, nunca tomó esa posición. Es hasta que este varón, Charles Patton, entra en la escena que esto toma lugar. Así es que les voy a narrar un episodio. Este es es un pasaje del libro del pastor John MacArthur, libro un fuego extraño, fuego extraño, es basado en Levíticos
capítulo 10, donde los hijos de Aarón presentan al Señor algo que es no autorizado y son muertos por la ira de Dios porque usaron algo que Dios no les autorizó. Ahora tenemos que entender, antes de ir para allá, que el pentecostalismo moderno ha dejado de ver a la Biblia como la única regla de fe y conducta y ha abierto la puerta a otras voces afuera de la Biblia. Básicamente esto se resume en la creencia que Dios sigue hablando a individuos de forma directa, es decir, Dios sigue dando revelación nueva a su pueblo y sigue manifestando tal, se sigue él manifestando tal y como lo hacía en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Durante lo que se conoce como la era apostólica. Se conoce como la era apostólica porque estos sucesos son especiales y no vuelven a suceder en la historia de la iglesia. Esto se ha convertido en tierra fértil para todo tipo de error y herejía por el simple hecho que se ha abandonado la autoridad de la Biblia por la de las experiencias. Por ejemplo, bajo esta creencia, una persona puede contradecir la Biblia y ser aceptada simplemente porque dice que lo que está diciendo, aunque esté en contra de la Biblia, lo ha recibido de Dios directamente. Ahora esto se conoce como el continuismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el continuismo, verdad? Vamos a una definición de esto. Quizás muchos de nosotros somos continuistas y quizás no lo sabemos, ¿verdad? Es importante que entendamos lo que la Biblia nos enseña tocante a estas cosas. Y es por eso que les dije al principio del programa que por favor se tomaran el tiempo de ir a la Biblia y comparar lo que se les está diciendo con lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Porque la palabra nos garantiza que el pueblo de Dios escucha a Cristo y discierne la verdad, ¿verdad? Así es que descansamos en esa verdad que Cristo nos ha dado. Así es que, ¿qué es el continuismo? El continuismo es la posición o la doctrina que enseña que los dones especiales reservados solamente para los apóstoles todavía están disponibles y que Dios sigue hablando no solo por medio de la Biblia, pero también por medio de individuos de manera directa, ¿verdad? Esto es el continuismo. La doctrina o la posición que enseña que los dones especiales reservados solamente para los apóstoles todavía están disponibles y que Dios sigue hablando no solo por medio de la Biblia, pero también por medio de individuos de manera directa, es decir, revelación extra bíblica. Esto usualmente toma la forma de presentimientos o palpitaciones en el corazón, trances, premoniciones o el fenómeno de la glosolalia, o es decir, el hablar en lenguas, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar acerca de Charles Patton. ¿Quién era Charles Patton? Charles Patton era, como dijimos, un ministro estadounidense, metodista. Y pasando por aquí les quiero recordar de esto, o quizás nunca lo han sabido. Si usted vive en Latinoamérica, ¿verdad? Si usted vive en Latinoamérica o Iberoamérica, quiero que entienda, y es protestante. Si usted vive en Latinoamérica y es protestante, es evangélico, pentecostés, carismático, asambleas de Dios o adventista, quiero que entienda que usted tiene sus raíces en el país de los Estados Unidos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, si usted se da cuenta, usted habla español o castellano.
¿Por qué? Porque Latinoamérica en la mayoría fue colonizada por España. España es un país que siempre ha sido católico, romano. Durante el tiempo de la Reforma Protestante no cobró auge en España. Más sin embargo, la Reforma Protestante cobró en auge en Alemania, en Inglaterra, en los Países Bajos, en Holanda, y los estadounidenses rastrean sus raíces a estos países por la mayor parte. Entonces su herencia cristiana es de un sabor protestante. Y por la providencia de Dios, Estados Unidos durante los años 1800 y los 1900, o sea, el siglo XIX y el siglo XVIII, experimenta lo que se conoce como el gran avivamiento, el gran despertar, que da como resultado el movimiento pentecostés también, pero le da un sabor misionero, es decir, empieza a evangelizar a las naciones. Entonces, hay cosas buenas y cosas malas que surgen de este movimiento misionero. Y una de estas cosas que estamos viendo es el pentecostalismo. Así es que, ¿verdad? Pasando por aquí. Es por eso que Charles Parham es un estadounidense y lo que se conoce como el pentecostalismo, quiero que entiendan que no empieza, por decirlo así, en, en 1901, pero se manifiesta como un apéndice de lo que se conocía como el movimiento místico de la santidad. Uno de los próceres de este movimiento era el gran predicador inglés John Wesley o Juan Wesley, ¿verdad? Y de ahí surge el movimiento wesleyano, que le da un énfasis a lo de adentro, es decir, se mueve el énfasis de ver a la Biblia, ¿verdad? Y de buscar a Dios en la Biblia solamente y en su palabra, que es iluminada por el Espíritu Santo y nos trae convicción. Y se empieza la persona a ver de una manera retrospectiva. Entonces, Wesley le llamaba esto el interno testimonio del Espíritu. Entonces, lo que Wesley quería decir era que el Espíritu Santo nos declaraba en nuestra conciencia que éramos hijos de Dios y que eso era algo muy importante. Pero lo que sucede a raíz de Wesley, que esa experiencia se convierte como en la marca de la salvación. Entonces le da mucho énfasis. Entonces ya se deja la objetividad de la Biblia y se empieza a darle más creencia, más importancia a la experiencia sugestiva, al sentimiento, y se deja la razón de un lado, ¿verdad? Esto es lo que sucede. Así es que Charles Parham entra en esta situación. En 1901 el doctor MacArthur nos dice, se los voy a leer de manera directa, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Ya hemos visto cómo anteriormente siempre ha habido en la historia de la iglesia tendencias místicas dentro de la iglesia. Pero siempre hay puntos claves en la historia donde se da el comienzo de un cambio significativo o significante para la iglesia. En este caso, esto tomó lugar en 1901 con un hombre llamado Charles Parham. En las primeras horas, nos dice el doctor MacArthur, ¿verdad? Este se encuentra en el libro Fuego Extraño. En las primeras horas de la mañana del día del año nuevo de 1901, un grupo de estudiantes de la Biblia se había reunido horas antes para celebrar un culto de oración la víspera del año nuevo. Sin embargo, nos dice el doctor MacArthur, a pesar de que ya era pasada la medianoche, o sea, ya había llegado el nuevo año, todavía estaban allí, tratando sinceramente de sentir la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero parar aquí rápidamente, pasando por aquí.
vemos este movimiento, ¿verdad? A partir, como les digo, de la influencia de este movimiento del piadoso, este movimiento wesleyano, que se conoce como el movimiento de la santidad, ¿verdad? Es un movimiento que surge en los años 1800. Y vemos que hay una tendencia, y la tendencia es ya no simplemente a entender al Espíritu Santo como el punto de conexión entre el creyente y el Espíritu Santo, pero a sentir la presencia, ¿verdad? Incluso todavía en estos días usamos ese lenguaje, sentir la presencia, sentimos la gloria, decimos, ¿verdad? Y usualmente a lo que se refiere es a sentir, a los sentimientos, a las emociones. A eso se le da un gran auge, una gran importancia, un gran énfasis. Aquí esto es lo que estamos viendo que está sucediendo, que el doctor MacArthur nos describe que este grupo de estudiantes están reunidos en la víspera del Año Nuevo en 1901 y ellos están tratando de sentir sinceramente la presencia del Espíritu Santo, nos dice el doctor MacArthur. Ahora vemos que se mueve el énfasis del entender al sentir. Vemos un cambio de la razón a las emociones. Nuestras emociones son engañosas y sujetas al cambio, ¿verdad? En cambio, vemos en la Biblia que Dios nos manda a someter nuestra razón a su palabra. De esta manera podemos controlar nuestras emociones. Por ejemplo, el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios se nos dice a no confiar en nuestro propio entendimiento, pero en todo a confiar en Dios y Él nos dirigirá nuestro camino. Proverbios 3:5 nos dice, no confíes en tu propio entendimiento, en vuestro propio entendimiento, pero en todo confiar en Dios y Él os dirigirá vuestro camino. ¿Verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están sujetas al cambio. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido angustiados sin razón alguna? ¿Verdad? Mas, sin embargo, cuando sometemos nuestra razón, es decir, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, a la palabra de Dios, entonces estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, quien nos dirige por medio de su palabra. ¿Verdad? La Biblia no nos llama al abandono de la conciencia, no nos llama a trances exotéricos, no nos llama a perder la conciencia. Por ejemplo, yo les recomiendo un estudio bíblico rápidamente. Busquen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Busquen algún pasaje que les diga que la manifestación del Espíritu Santo es el tirarse al piso, tembladeras, temblar o balbucear palabras incoherentes, o tirarse de una silla, o saltar o brincar como locos, o tirarnos al piso o caernos al piso. No vemos nada de eso prescribido para el creyente. Al contrario, los únicos que se caen al piso y epilépticos y convulsionándose en el Nuevo Testamento son los endemoniados. Realmente, o sea, yo les desafío que hagan ese estudio bíblico y van a ver que en ninguna parte del Nuevo Testamento se ve al creyente tirándose al piso, llorando de manera incoherente, o en trances, o brincando, o haciendo algún tipo de baile extraño. Nada de eso. No se ve en ninguna parte en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Es importante entonces que entendamos eso. Ahora se nos dice que todos ellos esperaban con ansias algo increíble, nos dice el doctor MacArthur. Ahora la pregunta es ¿por qué? Nos dice, durante las semanas anteriores a este hecho,
Los alumnos habían estado estudiando atentamente porciones del libro de los Hechos. Se hallaban interesados en particular en lo que el registro apostólico enseñaba sobre el bautizo del Espíritu Santo, una experiencia que, de acuerdo con sus antecedentes de santidad wesleyana, creían que tuvo lugar con posterioridad a la conversión, es decir, la manifestación del bautizo o del bautismo del Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Así es que el estudio, nos dice el doctor MacArthur, termina enfocándose en la creencia de que la manifestación del bautizo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Así que lo que sucede es que ellos entienden, al leer el libro de los Hechos, como se los describí hace rato en el capítulo número 2, versículo 5, ellos se dan cuenta que cuando se habla de hablar en lenguas, el libro de los Hechos nos está hablando de lenguas que son lenguajes que las personas entienden, son lenguajes legítimos que el hombre habla. Entonces, ¿qué sucede? Se nos relata que una de las estudiantes de Charles Parham, una mujer llamada Agnes Osmond, le pide a Charles Parham, quien era el profesor de teología de estas personas. Esto toma lugar en una escuela de Biblia en la ciudad de Topeka, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos. Y esta mujer, Agnes Osman, le pide a Charles Parham que ponga sus manos sobre ella y que ore por ella para que ella reciba el bautizo del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Se nos cuenta que el mismo Charles Parham nos dice que no había terminado de orar cuando Agnes Osman empieza a hablar en chino. En chino. Empieza a hablar en chino. No empieza a hablar en lenguas que nadie conoce. No. Ella dice también en su propio testimonio que ella habló en chino, y lo mismo dice a Charles Parham, y que dura una semana sin poder hablar inglés, porque esto toma lugar obviamente en idioma, contexto del idioma inglés, y que ella no podía ni hablar inglés ni escribir inglés. Todo lo que escribía era chino, según lo que ellos cuentan. Lo que sucede más adelante, y esto está en récords históricos, por ejemplo, un periódico de aquel tiempo, los Angeles Times, nos cuenta que después surge un movimiento de este seminario, en el cual se convierte en el seminario Bethel en Kansas. Se empieza a decir que ahora ya no hay necesidad que los misioneros aprendan idiomas extranjeros, que simplemente al recibir el bautizo del Espíritu Santo ellos van a poder hablar los idiomas necesarios: el francés, el chino, el africano, ¿verdad? El húngaro. Entonces, esto sucede, que empiezan a distribuir esta creencia. Pero lamentablemente se llega a la conclusión, cuando se pone a prueba lo que se está diciendo y el lenguaje que supuestamente es chino, húngaro y francés, se pone a prueba y se dan cuenta que no es cierto, que no pueden hablar ese idioma, que realmente no se ha manifestado el Espíritu Santo de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Entonces la posición se cambia, ¿verdad? Vamos a entrar en esto un poco más a fondo la próxima vez. Simplemente les estoy dando una primicia, por decirlo así. Lo que sucede es que al ver que no pueden hablar en idiomas que como nos dice el libro de los Hechos, que otras personas podían entender, lo que se empieza a decir es que no, las lenguas a las cuales se refiere no es lenguas comunes y corrientes que el hombre habla, sino que son lenguas angelicales, como Pablo describe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Así es que ahora ya no son lenguas como nos describe en el libro de los Hechos, que se entienden, sino que son lenguas angelicales que nadie entiende.
Lo que sucede es que esto realmente abrió una gran conmoción y se investigaron estas cosas, ¿verdad? Pero es importante, para terminar, quiero que entonces vean que tal vez lo que usted creía o ustedes creían que significaba el hablar en lenguas en el libro de los Hechos, era un lenguaje angelical que nadie entendía. No, de hecho son lenguas que se entienden, son lenguas coherentes, son lenguas que el hombre habla, las que se empiezan a hablar aquí en el libro de los Hechos. No es un lenguaje que nadie entiende, ¿verdad? Es importante de entender porque el vínculo es, bueno, el Espíritu Santo bajó, bautizó y ellos hablaron en lenguas. Y esta es la prueba de que hemos recibido el Espíritu Santo. Pero realmente, si esto es cierto, la prueba sería que hablaríamos lenguas que otras personas entienden. Obviamente, pero esto no es así, ¿verdad? Y esto ha dado a lo que ha dado cabida, ¿verdad? Volviendo al tema de la autoridad de la Biblia es que un sinfín de cosas se dan bajo el auspicio o se le atribuyen al trabajo del Espíritu Santo que realmente no vienen del Espíritu Santo hablando bíblicamente. Y este es un territorio muy peligroso porque se nos da la advertencia en la Biblia claramente a no blasfemar, es decir, a no atribuir cosas al Espíritu Santo que no ha hecho. Los fariseos entraron en ese error y el Señor les dijo que toda ofensa y blasfemia o palabra uh, antisonante que el hombre hablara de será perdonada, menos la blasfemia al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque los fariseos atribuyeron cosas de las cosas del Espíritu Santo a Satanás, ¿verdad? Y en este caso se le está atribuyendo al Espíritu Santo cosas que no son de Dios al Espíritu Santo. Y entonces es importante que entendamos y también tenemos que entender que a partir de esta situación, es decir, a dar cabida a este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Que usualmente son sugestivas, es decir, nos auto-hipnotizamos a querer creer estas cosas y a manifestarlas, hablar en un lenguaje que no entendemos y lo atribuimos al Espíritu Santo. Estamos yendo más allá de lo que la Biblia autoriza. Así es que esto es importante. Vamos a entrar más a fondo en en este asunto. Simplemente la próxima vez vamos a hablar acerca del carácter de Charles Patton y cómo está manchado por una serie de circunstancias y sucesos y hechos que él cometió. Y cómo esto es realmente dudoso que el Espíritu Santo va a usar una persona de este tipo para ser uh, esa persona que va a traer otra vez este don del Espíritu Santo como ellos lo explican, ¿verdad? Así es que vamos a continuar, si el Señor lo permite, la próxima vez, hablando acerca de este tema muy importante. Así es que les doy las gracias por haberse quedado con nosotros. Y si encontraron esto de beneficio y de edificación para el cuerpo del Señor Jesucristo, les pedimos que por favor nos ayuden de las siguientes dos maneras: dejándonos el like y suscribiéndose al canal, ¿verdad? De esa manera nos ayudan a diseminar la sana doctrina. Así es que les damos las gracias. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes y nos veremos la próxima vez. Gracias.